Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Buenos días, soy la doctora Daliana Mendoza Martínez, soy especialista en cirugía general y laparoscopía avanzada. El día de hoy voy a tratar de dar algunas definiciones y resolver algunas dudas, como qué es un cirujano, qué es la cirugía general, qué es la cirugía segura y si corremos ahora riesgo de contagio de coronavirus al acudir al hospital a una consulta o a una cirugía. Pues bien, un cirujano es un especialista que extirpa o repara una parte del cuerpo con cirugía. Sin embargo, la especialidad de cirugía general es un concepto más amplio y va a comprender la atención de enfermedades, sobre todo la mayoría gastrointestinales, que pueden requerir una cirugía o bien un tratamiento sin cirugía, tratamiento médico únicamente. Dentro de los procedimientos más comunes que realiza un cirujano, pues están la apendicitis, piedras en la vesícula, hernias, hemorroides, divertículos, pero también atienden cosas que no son quirúrgicas, como puede ser reflujo, colitis, gastritis, estreñimiento. La seguridad del paciente la vamos a definir como la ausencia o la reducción al mínimo aceptable del riesgo de sufrir un daño o una complicación durante una atención médica. Esta seguridad clínica es un principio fundamental para cualquier atención de salud. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, gestiona siempre este principio y afirma que la cirugía segura salva vidas. En este sentido, pues los hospitales, sobre todo los certificados, como lo es el Galenia, certificado por la Young Commission, que es la máxima autoridad en certificaciones de hospitales, pues hacen protocolos y medidas para hacer de la atención médica y en especial una cirugía segura. De hecho, hay una lista de verificación de seguridad de la cirugía, que es una especie de checklist que se sigue antes de cualquier procedimiento. Dentro de las preguntas más frecuentes que ahora se están haciendo los pacientes en esta temporada que tenemos una pandemia, está si existe el riesgo de infección de coronavirus si se acude al hospital a una consulta o a una cirugía. Lamentablemente sí, ya sea en menor o mayor medida existe este riesgo. Cuando hay una pandemia y se acude a una atención médica o a una cirugía, no solamente va a existir el riesgo de una complicación propia de la cirugía, como puede ser un sangrado, infección, perforación, etcétera, sino también existe el riesgo de contagio de coronavirus. Sobre todo, ahora que estamos en la fase 3 de la pandemia, que significa que el virus está en la comunidad, puede haber personas que tienen el virus y están asintomáticos. Entonces, pues sí, existe el riesgo. Ahora bien, los hospitales pues van a tomar todas las medidas para hacer mucho menor este riesgo. Y dependiendo de los recursos que tiene cada hospital, pues el riesgo va a ser o menor o mayor. Por ejemplo, en los hospitales públicos, donde hay mucho paciente de coronavirus, pues obviamente el riesgo va a ser mayor. Y quizás en los hospitales privados, donde hay menor flujo de pacientes con coronavirus, y además hay varias medidas de seguridad, pues el riesgo va a ser menor. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se van a tomar durante la pandemia de coronavirus y en especial las medidas de seguridad para una cirugía? Hay muchas medidas que ahora se están tomando, desde las recomendaciones que hacen las asociaciones médicas internacionales y las medidas que toma el hospital dentro de sus protocolos de seguridad, hasta las medidas que los médicos o el personal de salud pues toma. Uno, de entrada, al encontrarnos en la fase 3 de la pandemia, se van a seguir las recomendaciones que tanto hemos escuchado a nivel nacional. Quédate en casa, sana distancia, lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas. De hecho, no se puede entrar al hospital sin cubrebocas. Uso constante de gel alcoholado. En el hospital hay diversos dispensores con gel alcoholado para su uso constante. Y bueno, también se toma la temperatura al entrar al hospital. Todas estas medidas pues es para disminuir el riesgo de contagio. 2, actualmente
la Asociación Mexicana de Cirugía General sugiere operar solamente urgencias, esto es, apendicitis, perforación de alguna úlcera u otro órgano, diverticulitis complicada, lesiones con arma de fuego o arma blanca, etc. Todo aquello que no puede esperar y que no se pueda postergar el tratamiento o el paciente se podría poner grave. Es decir, la Asociación Mexicana de Cirugía General va a sugerir que operemos solamente estas urgencias y lo que no sea urgente, es decir, aquellos padecimientos que no requieren una atención inmediata, como por ejemplo un paciente que tenga piedras en la vesícula y no esté dando lata, un paciente que tenga una hernia no complicada o alguna cirugía estética. Eso se debe esperar a que pase la pandemia y programarla más adelante. 4, también se han tomado medidas en los consultorios. Los médicos han cerrado la consulta médica no urgente y de hecho varios colegas, incluyéndome, estamos dando asesorías online. Esto es para evitar que el paciente corra el riesgo de salir y apoyemos el lema de quédate en casa. 5, estamos usando equipos de protección personal que antes no usábamos. Las asociaciones médicas internacionales recomiendan que durante esta fase 3 de la pandemia consideremos a todo paciente infectado de coronavirus hasta demostrar lo contrario. Esto significa que todo paciente que acuda a consulta al hospital o a una cirugía, aunque sea por otro motivo diferente, lo vamos a considerar como infectado de coronavirus y esto es para tomar las medidas de protección y disminuir el riesgo de contagio tanto al personal de salud como al paciente. 6. También se están restringiendo las visitas a los pacientes hospitalizados y se restringen los acompañantes en la consulta. Esto también para que sea el menor número de gente posible y seguir el principio de quédate en casa. 7. Específicamente hablando de un procedimiento quirúrgico, pues en el área de cirugía va a haber protocolos de atención a pacientes COVID y a pacientes con otros diagnósticos. Y, por ejemplo, el equipo quirúrgico, el cirujano, anestesiólogo, ayudante, enfermería, vamos a usar este equipo de protección personal, como son respiradores N95, gogles y careta, además del equipo de siempre. También existen rutas y quirófanos asignados para posible atención de pacientes de coronavirus. Y bueno, podrían haber muchas otras medidas, pero siempre lo más importante dentro y fuera del hospital es las medidas nacionales que nos han recomendado. Quédate en casa, sana distancia y lavado frecuente de manos. Todo esto que he platicado, en conclusión, nos debe llevar a responder la pregunta que muchos pacientes ahora se están haciendo. En esta contingencia de coronavirus, ¿debo o puedo acudir a consulta con un cirujano o acudir a un hospital a una atención o a una cirugía? Sí se puede hacer, pero debe solamente cuando sean síntomas de alarma o incapacitantes, que no puedan esperar el tratamiento o el paciente se ponga grave. Entonces debo acudir a consulta con un cirujano cuando haya, por ejemplo, un dolor abdominal que sea persistente por varias horas o incluso días, o un dolor abdominal acompañado de vómito frecuente, o que el paciente se sienta o se perciba con un deterioro clínico significativo, porque esto podría significar que el paciente tiene un problema, un diagnóstico de gravedad que requiere la atención de urgencia. Ahora, si los síntomas no son de alarma o no son incapacitantes, por ejemplo, un pequeño cólico, algo de reflujo, de distensión, si el paciente tiene piedras en la vesícula y no está teniendo molestias, si tiene una hernia pero no está complicada, cualquier cosa que sea un síntoma leve o no complicado, lo mejor es esperar a que pase la pandemia, sobre todo a la fase crítica o que ya podamos salir de casa, o bien tratar de buscar una opción como la asesoría médica que les comentaba, que si bien no es lo mismo que acudir a una consulta presencial, tendrá sus limitaciones, pero quizás pueda resolver muchos de estos síntomas. Enfatizando esto, debemos responder, ¿debo realizarme una cirugía en tiempos de coronavirus? Sí, solo si es una urgencia, como podría ser una apendicitis, una hernia complicada, una perforación de víscera, una cesárea, una fractura, cualquier cosa que no se deba de postergar. Si el procedimiento no es urgente, entonces vamos a seguir las recomendaciones y quizás programarlo para un tiempo futuro. Ahora bien,
con quién y en dónde me debo atender y realizar una cirugía en tiempos de coronavirus. De preferencia se debe buscar la atención con un cirujano certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General y buscar la atención en un hospital que esté certificado y esté tomando todas las medidas para disminuir este riesgo de contagio de coronavirus. Espero la información haya sido de utilidad. Agradezco mucho su atención. Estas dudas que intenté resolver las he visto en mis pacientes. Por ejemplo, me ha tocado operar personas que no han querido ir al IMSS o a Salubridad para una cirugía por el riesgo de contagio, o bien he tenido pacientes particulares que han dudado de su cirugía de urgencia por el riesgo de coronavirus, aún en el hospital privado. Entonces es muy importante que hayan quedado los conceptos claros. Agradezco mucho su atención. Si existiera alguna duda, pregunta que tengan sobre una atención médica de mi especialidad, me pueden contactar en mis redes, fanpage o página web, Cirugía Laparoscópica Cancún. Muchas gracias. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.